Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te va, ¿Qué Clara? estabas espiando ahí? Y ahora te voy a contar. Bueno. Martín Dorado, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Martín, la confianza, que es fundamental para el progreso de cualquier país, en materia económica, ¿cómo está hoy? ¿Está un poquito mejor que hace 3 semanas? ¿Está incompleta? ¿Cómo ves ese factor tan importante para la economía? Salimos de rendir examen día a día y ahora rendimos examen semana tras semana. Es decir, el cheque de la confianza que se renovaba día tras día ahora tiene un poquito más de plazo, pero es indudable que si vos no complementás lo que se ha hecho hasta ahora con un programa de estabilización de las principales variables económicas en el tiempo, dándole un balizamiento a las principales variables económicas, al gasto público, a la emisión monetaria, a las políticas de ingreso del sector público, y un programa de crecimiento económico con verdaderos incentivos a la inversión y a la exportación, la confianza no se va a recuperar y vamos a estar semana tras semana rindiendo examen y dando plazos muy cortos, como los que se ha dado esta semana con la emisión de letras en dólares y algunas a 2 años de plazo, otras a 1 año de plazo. Un país no se puede construir en esas circunstancias. ¿Hay tiempo? Mira lo que te estoy preguntando. ¿Para ¿Tiene qué? tiempo Macri para eso? Porque, a ver, un tema es generar confianza cuando vos llegás con un gobierno, tenés 4 años por delante, claro, los 2 años. Ahora, Macri ya pasó la renovación y ahora Macri lo que le queda es el camino hasta el final del mandato. Y esto le toca ahí. ¿Tiene tiempo material el gobierno de hacerlo? Si el presidente se decide hacer un programa de estabilización y crecimiento, sí. Sin duda que tiene tiempo. Lo que pasa es que hemos planteado una sola vía y a mí realmente me preocupa también el estado del debate en la Argentina. Parecería que tenemos o ajuste o que el camino es el ajuste o la vuelta al pasado. Y mi visión es que tenemos que plantear un esquema superador de esto. No puede ser que el único esquema sea devaluar y achicar el gasto público. Pero estas son las salidas que tiene Argentina. Esto es lo que hemos firmado con la del Fondo Monetario Internacional. Son recetas clásicas. Digo, el mundo tiene recetas superadoras. Tenemos que buscar, digamos, los países. ¿A qué países les va bien? Hoy son aquellos que invierten en innovación, que hacen que sus productos sean cada vez mejores. Países como Irlanda, como Corea, como Israel, que invierten en investigación y desarrollo de sus productos, 4 puntos del producto. ¿Cómo lo logran? Lo logran dándole incentivos, por cada dólar, por cada peso. Hoy alguien te diría, alguien del gobierno, bueno, ahora no tenemos plata, ahora tenemos que estabilizar el dólar, correcto, 200.000 millones hay que hacer para abajo. Es que hay que tener una mirada integral, Clara. Hay que estabilizar la economía y con esto no alcanza lo que ha hecho el gobierno, porque, digamos, lo que tenemos que generar es que haya más dólares en la economía argentina y eso se logra realmente si hay crecimiento, si hay exportaciones, y cuando uno dice en términos de generar incentivos impositivos, no está generando menos recaudación, porque lo que yo estoy proponiendo es decir, señor, lo que usted invierta de más, eso se deduce de impuestos, no lo que ya tiene en su fábrica y demás. Es decir, al aumento de la inversión vos le estás generando incentivos, con lo cual no estás perdiendo recaudación. Que esa visión está ausente hoy. Esa visión hoy está ausente. Hoy, digamos, hoy el planteo que tenemos en la cosa pública hoy en la Argentina es el ajuste es el único camino o si no la vuelta al pasado. Y yo digo ni uno ni el otro. Digo, ¿por qué nos tenemos que quedar con ajuste? Digo, nadie quiere volver al pasado. Ahora, la sensación que... No, la sensación, un poco la realidad. Es que hoy todas las fuerzas están colocadas en estabilizar el mercado de cambio. Sí. Todas. Sí. A un costo altísimo. Bueno, por eso, y estamos quemando todas las naves en eso. Ahora, como vos bien decís, el Banco Central esta semana mantuvo el nivel de tasa, que es un tema que está complicando muy seriamente a quien quiera producir. ¿Quién puede pagar una tasa del 60% anual? Ahora, ¿cuánto tiempo podemos estar así? Bueno, se puede a costa de un achicamiento del país. Y yo digo, tenemos que achicar el país para poder salir adelante. Y siempre cuando planteas recetas de ajuste, Rubén, la vas corriendo de atrás. Y esto es lo que, digamos, es el peligro que tiene el gobierno por delante. Que más tarde o más temprano va a tener que llegar a decir, bueno, un programa
Ojalá que sea con la fuerza política que tiene el gobierno, pero si no, en algún momento va a tener que convocar también al Congreso para generar un programa que le dé, como vos dijiste antes, quizás el horizonte no lo tiene, quizás tenga que convocar otras fuerzas para poder plantear un horizonte más largo plazo. Ya es un problema político el que por supuesto, señalando. Bueno, vos estás señalando un tema central. Ustedes dos empezaron con un tema central que es la confianza. La confianza es la precondición. Yo te puedo dar las precondiciones técnicas que debe tener un programa económico para que tenga confianza. Después, por supuesto, se necesita confianza política. La una va de la mano de la otra. Ahora, vos sabés que estaba leyendo varios artículos sobre el reciente electo presidente mexicano, López Obrador, un hombre de izquierda, un nacionalista de izquierda. Sí. Y leía un artículo muy importante donde decía que López Obrador, una de las primeras cosas que hizo es hablar con la gente de Wall Street y le prometió un extremo, esa es la palabra que utilizó, equilibrio fiscal. Sí. Un dólar flexible, un tipo de cambio flexible y acuerdos con los partidos políticos. A mí me llama la atención, digo, bueno, ¿podría ser utilizado estos mismos objetivos también en la Argentina? Bueno, México tuvo algo central ya hace 6 años, que fue el Pacto de México, que lo firmó el mismo López Obrador, el candidato del PAN y el candidato del PRI, ¿no? Y eso le dio un sendero de estabilidad a México muy importante, con reformas en el sector energético, por ejemplo, en materia de extracción petrolera, de abrir áreas petroleras y de gas. Petróleos Mexicanos era casi una vaca sagrada que nadie podía tocar. Y bueno, esto AMLO, como le dicen los mexicanos a López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, las iniciales son AMLO, va a respetar todo eso, lo cual, digo, uno podría haber pensado que después de las elecciones el peso mexicano se iba a devaluar, que le iba a venir una crisis, al contrario. Él fue reasegurador, por lo tanto, mi visión es que tenemos en AMLO una figura parecida a Felipe González. Ana, yo estoy absolutamente convencido que el país económico al que vos querés llegar debe ser el mismo que quiere llegar Macri. Y seguramente es el mismo al que quiero llegar yo y al que quiere llegar Clara. Ahora, en el camino, ¿no? Claro, es decir, el problema es por qué no pueden recrear la confianza del cómo. Todos creemos que el mundo que plantea Macri es el mundo normal, el mundo en el que todos queremos vivir. Ahora, ¿qué le pasa en el medio? Bueno, el medio tiene un problema de implementación muy serio, ¿no? En algunos casos con recetas muy académicas, en otro caso con recetas mirando a otros países, en otros casos viniendo del sector privado y no entendiendo cómo funciona la burocracia oficial. Pero bueno, no hablamos de un tema central que es cómo generar dólares. Digamos, hoy la Argentina tiene un tema, y esto no se logra. Le faltan dólares. Exactamente, no se logra solo devaluando como está planteando el acuerdo con el Fondo Monetario. Aquí hay que salir a buscar mercados para la Argentina, a negociar acuerdos comerciales que nos permitan proyectar la producción argentina al mundo. Con México, por ejemplo, tenemos un caso testigo. Podemos negociar bajar aranceles para el vino argentino para que pueda ingresar. Hoy el vino argentino paga casi un 10% de arancel cuando México no produce vinos, importa vinos con arancel cero de Chile, de Sudáfrica. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Porque la negociación comercial, como ustedes saben, no hay ideología, es un cambio contra otra cosa. Ellos nos piden que el tequila pueda ingresar acá en la Argentina con 0 arancel y lo que se llama con la denominación de origen. Es decir, que el nombre tequila o la marca tequila no pueda ser utilizado nosotros por no lo dejamos. Y nosotros no, bueno... Te digo, parece un chiste. Bueno, macabro, pero parece un chiste. Te estoy dando un ejemplo de cosas que no se hacen y que le tengo que preguntar al gobierno, señores, háganlo. Sí. Digo, como dicen las zapatillas. No creo que el tequila mexicano le cambie la economía a nadie. Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, para esto hay que estar cerca del sector privado, conocer, proyectar. Y con esto te estoy diciendo, hay muchos países en el sudeste asiático que tienen complementación productiva. Bueno, Argentina y Brasil también necesitan hacer acuerdos comerciales con países que tengan, donde podamos proyectar la producción nacional. Digamos, Argentina sale de esta crisis produciendo dólares de exportación y no siendo rehén de dólares financieros. Claro, fíjate, mira, hoy estaba leyendo una encuesta que decía que el 62% de los chinos, son muchos millones esos, están interesados en probar la carne argentina. Yo digo, si hubiéramos tenido una visión estratégica en un sector, en este caso frigoríficos,
hoy la Argentina estaría en condiciones de vender carne a un mercado como el chino. Claro, claro. Pero bueno, qué interesante el tema que planteas de la carne, Clara. Todavía seguimos cortando la media res como hace 100 años. ¿Cómo se vende la carne en la Argentina? Se corta la media res, la llevas a la carnicería. ¿Cómo se vende la carne en Uruguay, digamos? No me estoy yendo lejos. Bueno, en Uruguay se troza, se venden los cortes de alta calidad, los cortes de menor calidad, se venden envasados. Bueno, y eso es poder darle valor agregado a nuestra producción, darle un valor diferencial y, por supuesto, también trabajar en las normas fitosanitarias. Es central que en eso Argentina ha estado muy, te diría, de brazos cruzados. ¿Por qué las normas fitosanitarias de cuidado del medio ambiente, de cuidado de la salud y tener los más altos estándares internacionales es lo que le puede permitir a la carne argentina ingresar en mercados como el chino? Lo dijo Macri esta semana, creo que en la inauguración de la reinauguración de un frigorífico en Carcaraña, cuando dijo que los argentinos, vamos a volver a acostumbrarnos a comer el asado, que es el corte más rico, y en referencia a que por no dejar libre los precios de los cortes más caros que podíamos exportar, terminamos no teniendo carne. Pero tenés que hacer una transformación de la comercialización, digamos, tenés que cortar distinta la media res, porque si vos seguís vendiendo todo junto, vendés, digamos, los cortes más populares, los que nos gusta a nosotros. Los que se comen en París y en Londres, y junto con lo que comemos acá. Exactamente, lo que nos gusta, comer vacío, asado de tira, y lo vendés junto con el lomo. Entonces ahí tenés un problema. Martín, el gobierno ha reconocido, y el presidente lo ha hecho, errores de gestión. Dijo, estamos en una tormenta, hubo errores de gestión. ¿Vos marcarías algunos de esos errores que considerás fundamentales? ¿Son de gestión o de mal diagnóstico? Los voy a señalar porque me lo preguntás. Yo creo que igual lo mejor es pensar para adelante y cómo solucionamos. Pero lo ha reconocido el presidente. Sí. El principal error fue, dos errores desde lo económico, porque es lo que me compete a mí. Primero es pensar que todos los precios al principio del mandato estaban dolarizados al precio del dólar paralelo. Y eso fue un desconocimiento de la realidad productiva argentina. ¿Por qué? Porque había lo que se exportaba y se importaba a 9 pesos o a 9 pesos con 50. Es decir, un auto que se ensambla en la Argentina y que tiene el 70% de autopartes que viene del exterior, no tenía el precio de 15, sino tenía el precio. Eso es haber desconocido la realidad productiva. Y el segundo error fue adoptar un esquema de metas de inflación absolutamente irreal para las distorsiones que tenía la economía argentina. Entonces tuviste un Banco Central que se plantó como si fuera el Banco Central de Suecia, diciendo esta va a ser la meta de inflación, utilizó un instrumento como la tasa de interés, que es claramente insuficiente porque es muy débil la tasa de interés, no es lo mismo estar sentado en el Banco Central de la República Argentina que en la Reserva Federal de los Estados Unidos o en el Banco Central de Suecia, donde ahí sí, cuando vos subís la tasa de interés, impactás sobre el crédito e impactás sobre la economía real. Acá lo que generaste subiendo la tasa de interés es un atraso cambiario. El dólar a 17 el año pasado fue lo más barato. Y reconstruir ese tema, volver a la realidad de un dólar razonable, llevó a esta crisis que además fue muy mal manejada. Yo te preguntaba antes por los tiempos y por el tiempo que le queda. ¿Cómo ves cómo está manejando los tiempos el Banco Central? Porque ahora, de alguna manera, no digo que cambian la metodología, pero están intentando, yo hoy decía, parecerse un poco más a la Reserva Federal, más tiempo entre los anuncios, fijar, creo que los directores van a tener que fundamentar en política monetaria los votos. ¿Cómo ves todo ese movimiento y cómo lo ves a Caputo? Bueno, le está tocando bailar con una complicada porque además has puesto a una persona que conoce mucho el mercado, pero cuando vos mirás la carta de intención que se firmó con el Fondo Monetario, el margen de maniobra que tiene es muy chico. En tu nota hablas de un desfiladero. Un desfiladero, exactamente, un desfiladero en esa nota que publiqué este fin de semana, en donde digo, miren, la verdad que si uno mira la página 14 del Memorándum de Entendimiento, que es cuando habla de la política monetaria, primero lo que está diciendo el Fondo Monetario es, señores, que el dólar lo fije libre la oferta y la demanda, es decir, que el Banco Central no puede intervenir. Entonces tenemos al mejor hombre de mercado que tiene el gobierno
pero no puede intervenir en el mercado cambiario. Es decir, lo que firmó su predecesor lo acota mucho al actual presidente del Banco Central. Tampoco puede operar en el mercado de cambios futuros. Tiene metas trimestrales, es decir, es muy importante dar predictibilidad y no ser el principal actor en el mercado futuros, como lo hizo el último presidente de la gestión Kirchner, presidente del Banco Central, que cometió errores y zafarranchos en esto, y además hay una causa legal, pero sí, digamos, normalmente un Banco Central puede operar en el mercado futuro. Bueno, el Fondo Monetario te está acotando también esa posibilidad. Con lo cual, digo, está bailando con una difícil, lo está haciendo con un costo muy alto. Es recargar en la tasa de interés el costo de la estabilización. Y como vos dijiste antes, una tasa de interés de 60% no la puede aguantar ninguna, digo, 60% siendo benigno. Hay hoy pequeñas y medianas empresas que me llaman por teléfono y me dicen, Martín, estoy pagando el 80%, a ver en dónde puedo conseguir una tasa, un delirio. 115 entonces, acuerdos de sobregiro anunciaban los bancos. Bueno, entonces el costo que está pagando hoy el Banco Central es altísimo para poder encontrar una estabilidad cambiaria. Martín, se vienen tiempos difíciles, hay que reconocerlo. Se vienen tiempos difíciles, pero este no es el único camino, Clara, y digo, lo importante hoy es plantear alternativas superadoras. Aquí se sale con impuestos que incentiven la inversión, tanto la inversión en capital físico como en capital humano, no perdiendo recaudación, trabajando sobre el aumento, es decir, incentivos específicos como los planteamos en investigación y desarrollo, y en una política exportadora muy fuerte que haga que vengan dólares genuinos. Argentina tiene que duplicar sus exportaciones en los próximos 4 años. Así salimos de la crisis. Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Rubén, vamos a recordar momentos de una tragedia argentina, la tragedia de Once, que ha sido nuevamente reactualizada a través de algunas declaraciones que hizo frente a la justicia el exministro Julio De Vido. Veámoslo. Todos los que usamos alguna vez el ferrocarril sabemos que hay una cultura muy argentina de esto, de ir a la punta del tren para bajar primero. Esos 2 primeros coches estaban abarrotados de gente, o sea, tenían mucho más carga que la que habitualmente, lo cual produjo que el accidente tomara un ribete de tragedia. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor. ¿Están todos ya ubicaditos? Miren que tenemos que hacer rápido porque si no viene la próxima formación y nos lleva puestos. Que Marcos Córdoba omitió aplicar los frenos de la formación y que eso y solo eso provocó el choque fatal. Bueno, qué testimonios, Terrible. Tremendos. Terrible. Tremendos. Es un gusto presentarles a Paolo Meneghini. Paolo, gracias por estar aquí. Un placer. Y tu hermano, Leonardo. Leonardo. Sí. Leonardo, encantado. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Bueno, a usted por invitarnos. Siempre recordando a Lucas. Lo hemos hecho cada vez que te hemos invitado. Sí. Porque me parece que toda tu lucha, y vos una vez lo contaste, por la justicia, es para que no haya otros casos de otros chicos argentinos que pierdan la vida de una manera brutal como la perdió Lucas. Y la pregunta sería, Paolo, ¿qué sentiste ayer cuando lo escuchabas a De Vido diciendo, yo no soy culpable de nada, soy un perseguido político, la culpa la tienen mis colaboradores, la culpa la tiene el maquinista? ¿Qué sentiste vos como papá de Lucas? La verdad es que nosotros no esperábamos demasiado de De Vido porque nunca lo hemos hecho y lo que ha hecho De Vido ha sido repetir como un mantra de autoindulgencia las palabras que ha dicho siempre, ¿no? Que él no tiene nada que ver, que aquí ayer habló de un linchamiento mediático. Por primera vez habló sin nombrar los de sus secretarios de transporte de Jaime Schiavi, no los nombró, pero claramente deslindó sobre ellos la responsabilidad. Y lo que nosotros sentimos es que esta persona que crea su propia realidad, ¿no? Que ignora el fallo de primera instancia de 2015, que ignora el fallo de casación de mayo de este año, claramente ignora la realidad. Leonardo, digamos que representa a la mayoría de las familias que hemos hecho visible el reclamo por justicia, ha hecho un trabajo enorme en el desarrollo de la primer causa oral que permite que De Vido
esté hoy siendo juzgado. Y eso no es una casualidad, eso es un trabajo enorme que Leo ha hecho y que tiene que ver con demostrar testigo a testigo y día tras día la responsabilidad. Debido no está acá por un manejo de nadie, por una conspiración en su contra. Debido está porque hay pruebas en su contra. Entonces, lo que sentimos es eso, ¿no? Que es una persona que desde su reclusión en Marcos Paz vuelve a reinterpretar la realidad a su gusto y antojo, que está en las antípodas de lo que realmente ha sucedido y que la justicia ha demostrado. Y Leonardo, una de las cosas que dijo Debido ayer es que no hay sustento, pero ningún tipo de sustento, dijo, para estar preso. No, directamente habló de la responsabilidad del mutuo, Marina. La verdad es que, bueno, un poco lo que decía Paolo, hay una negación de lo que es la realidad, de lo que es toda la prueba acumulada. Debido llega ahí como a resultas de un pedido que hicimos nosotros, porque durante el primer proceso se acumuló un montón de pruebas en que a nosotros nos daba certeza del conocimiento que tenía Debido y del manejo que tenía Debido sobre sus secretarios, sobre la política, al dictar la política ferroviaria y sus secretarios ejecutarios. Era muy vertical todo. Sí, y hay una cosa que Debido, digamos, al negar la realidad y al negar los fallos, desconoce claramente que Casación, al confirmar el fallo de 11, revoca un aspecto de ese fallo, que para nosotros fue a pedido nuestro y era muy importante, que era que Jaime había quedado fuera del estrago. En este juicio todos los condenados son por dos delitos, la administración fraudulenta y el estrago, es decir, la tragedia, el accidente en sí. Y el Tribunal Oral 2 había corrido a Jaime de la responsabilidad del estrago y solamente lo había responsabilizado de la defraudación. Nosotros apelamos esa resolución y Casación la revoca. ¿Y por qué la revoca? Porque Jaime había dejado la función pública en el 2009. Pero dice, desde el 2004 hasta el 2012 se generaron en el ámbito del Ministerio de Planificación y la Secretaría de Transporte hubo una serie de circunstancias digitadas del Poder Central que fueron generando las condiciones por las cuales la tragedia alcanza la magnitud que tiene y después las enumera. Por eso cuando dice la culpa es de Córdoba o el tren frenaba y Córdoba no frenó, primero que no es así. O sea, está probado técnicamente que no es así. Córdoba, si bien frena, el tren no le responde, tiene lo que se llama un freno degradado, se responde tardíamente, pero la tragedia en sí, para que tenga la magnitud que tuvo que, o hay distintas circunstancias que tienen que ver con la vía, con el parachoque estático, con el estado de las amortiguadoras del tren, el mantenimiento general, digamos, cómo se había abandonado el servicio. Y la otra cara de la moneda es por qué ese servicio o sea, cuál era el negocio que había detrás del abandonar el Sarmiento. De hecho, de alguna manera, la propia prueba la da lo que pasó después, me parece a mí, ¿no? Que es cuando el gobierno lanza el famoso tema de la renovación de los trenes, y si uno empieza a escuchar cómo Randazzo intenta empezar a rearmar esta realidad, hasta ahí mismo deben estar las pruebas de lo que hay un punto, con solo leer el decreto de quite de concesión, donde Debido dice, yo como autoridad de aplicación, por esto y por esto, por esto, y todos los hechos son cronológicamente relatados, son anteriores a la tragedia, omite la tragedia en los fundamentos y revoca la concesión. Todos esos hechos eran conocidos por Debido. Sí, Pablo. No, ayer dentro de las palabras de Debido, digo, él en un momento es su autoexégeta y reinterpreta su propia gestión y él dice, porque en el 2003 invertimos, iniciamos el soterramiento y enumera lo que para él fueron logros de la gestión, ¿no? De lo que supuestamente estuvo bien hecho. Después en un momento dice, porque yo no puedo ser responsable de las acciones que derivaban en mis subalternos. Entonces, digamos, resulta que para Debido lo que está bien hecho era un autoelogio. Lo que estaba mal hecho dependían de los otros. O sea, Debido tiene esa doble visión que es característica del gobierno que él formó parte. O sea, lo que está bien hecho me pertenece a mí, lo que fue mal hecho es culpa de los demás. No, y no solo eso, las cosas que enumera como hechas son cosas que no se hicieron, son cosas que se anunciaron. Por ejemplo, el soterramiento. No hubo un metro de soterramiento. Uno de los grandes escándalos argentinos, lo del soterramiento. Exactamente. Y aparte, digamos,
debido no podía desconocer, porque era público y notorio el estado de Sarmiento. Cuando él dice, yo desconozco, porque a mí nadie me dice cómo son las cosas, nadie viene y hace una denuncia de eso. Es como que, no sé, está negando una realidad que era evidente y que además era conocida por todos porque hubo accidentes anteriores, accidentes con muertos y colisiones de trenes que fueron, digamos, tapa de los diarios durante varios días. La tragedia de Flores ocurrió unos meses antes de la tragedia de Flores y nosotros probamos en el juicio que todos los elementos que se dieron en esa tragedia, que es tercerización de obra, un tren deficitario, mal estado de las vías, bueno, y un montón de circunstancias que se dieron en las dos, no fueron investigadas en esa causa. Y si ellos hubieran tomado el toro por las astas y hubieran investigado, tal vez estaríamos lamentando la tragedia de Once. Paulo, ¿la justicia está actuando bien? ¿Se sienten contenidos? ¿Son los plazos que ustedes imaginan? Me imagino que debe haber todo tipo de presiones. Esto lo sabemos. Pero si tuvieras que decirme cómo ves que está funcionando la justicia, ¿qué dirías? Pondría como ejemplo al Tribunal Oral Federal número 4, que es el que está juzgando a Julio De Vido, que a la vez está juzgando al expresidente Amado Boudou por la causa Chicone. O sea, 2 megacausas enormes volcadas en un mismo tribunal oral y público, que es el número 4, con los mismos integrantes, que hace que desde septiembre a la fecha hayan hecho malabares para poder intercalar las audiencias de 2 megacausas de este nivel y de esta importancia para el país, y que con recursos más que limitados un tribunal tenga que trabajar en esas causas a la vez. Entonces, realmente, más allá de que para nosotros fue muy importante la ratificación de casación y estamos esperando, luego ha hecho un trabajo, está haciendo un trabajo enorme para contestar la cantidad de nulidades que presentaron los condenados sobre la primer causa y tener por fin la causa firme, el fallo firme y que vayan presos de una vez. Este tribunal está organizando durante más de un año y pico 2 megacausas. Esto lo que muestra es que es imprescindible una reformulación de la justicia penal en cuanto a recursos, en cuanto a asignación de personal, porque, como decimos, la corrupción mata, pero la impunidad también mata y el tiempo también mata. Entonces es muy importante eso, ¿no? Estamos satisfechos con cómo ha trabajado el Tribunal Federal número 4, pero, digamos, estructuralmente la justicia está colapsada. Bueno, de hecho, estaba leyendo un trabajo que hizo una consultoría que en los últimos 20 años, en los temas concretos de corrupción, solo hubo condena en el 2% de los casos. Sí. En el 2% de los casos. Es que nosotros somos conscientes de que nosotros llevamos una causa en unos tiempos ejemplares, pero también porque hay un reclamo. Atrás nuestro está un país reclamando justicia en la tragedia de Once. Y nosotros forzamos esos tiempos de la justicia y le impusimos a la justicia que trabaje. No le exigimos que nos diga que sí. Le exigimos que nos diga qué había pasado. Y eso no se puede establecer en todas las causas porque el interés no es el mismo. Entonces, es la propia Chicone con los temas que hubo últimamente. No, por ejemplo, nosotros estamos ahora compartiendo, digamos, sala de audiencia con el juicio por la rural que pasó en la década del gobierno menemista. Entonces, cuando uno entiende cómo funciona la justicia, cómo se mueve por espasmos y por interés, realmente la estructuración es necesaria, es urgente, es imperiosa, porque el proceso alargado y sin fin en el tiempo revictimiza a la víctima. Sí, vos querías hacer. No, quería preguntarle por qué le habló de tiempo recién. Sí. Y porque también la gente, y yo creo que la gente tiene que tener más o menos una idea de lo que va a pasar, porque, perdón que vaya a decir esto aunque suene mal, pero la gente a veces empieza a olvidarse de las cosas. Claro. Y es muy complicado que la gente se olvide de las cosas. ¿De qué tiempo se están hablando ustedes? Primero, nosotros hacemos un esfuerzo que la gente ni se imagina por mantener todo el tiempo presente la tragedia de Once, porque parte de que no se repita tiene que ver con la memoria y con mantener vivo lo que pasó, resignificando todo el tiempo y resignificando la lucha. De acuerdo a los cronogramas que estableció el Tribunal Federal número 4, empiezan los alegatos a fin de mes.
Leo va a hacer su alegato el día 8 de agosto, las defensas de Devido y de Semionov el 21 y el 22 de agosto, y a partir de ahí los plazos para escuchar el fallo, que Leo por ahí tendrá más claro. No, a mediados de septiembre van a estar alegando las defensas y yo calculo que para octubre vamos a tener, por un lado, la sentencia de Devido condenatoria, de Devido de Gustavo Semionov, que se le propuso. Condenatoria, ¿vos crees que Sí, van a estoy ser seguro, y por ambos delitos. No tengo duda que la prueba lo incrimina y que así será. Y además seguramente va a estar la confirmación de las condenas y entonces la tragedia no se va a tener los detenidos que se merecen las víctimas. A los dos muchísimas gracias. Gracias, un placer. Gracias Leonardo. La política al rojo vivo. Sí. La vamos a discutir, ya continuamos. Osdeneo 1825. Estamos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si quieres saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Vení a Jujuy. Viví tradiciones ancestrales. Hacé real el milagro de la fe. Disfrutá coloridos cerros, vastas yungas y la maravilla de la puna. Descubrí Jujuy. Sé parte del patrimonio de la humanidad en la quebrada. Vení a disfrutar. Jujuy es energía viva. Más información www.turismo.jujuy.gov.ar. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, qué difícil va a ser manejar esta mesa, no sé. Yo los conozco a todos. Vos los podés... Bueno, es un placer presentarlos. Pablo Ibáñez, Ezequiel Spillman, Carlos Ureño. A los tres, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Hemos peleado en redacción así, pero... Y lo pueden seguir la discusión acá. Sí, por supuesto. ¿Por qué hemos? Bueno, yo les quería plantear, te planteo a vos primero, Ezequiel, el tema del aborto, ¿no?, que está hoy en el Senado, se ha convertido en una nueva grieta política en la Argentina y en un tema de peso político porque incluye
La Iglesia con una arremetida muy fuerte en los últimos días, las divisiones dentro del Senado, el recelo que ha quedado en diputados entre la misma gente de Cambiemos, es todo un tema político. Sí, además yo creo, Clara, que se le escapó de las manos al gobierno. Claro. Cuando el gobierno abre el debate, independientemente de que Macri pensaba efectivamente de que no estaban los votos, que había una sesión especial por el Día de la Mujer que iban a instalar el tema, el gobierno nunca pensó que iba a lograr semejante grieta en el seno de Cambiemos, independientemente de la posición de Carrió o la posición de María Eugenia Vidal, ambas obviamente en contra. Lo que pasó fue que tuvieron que hacer grandes esfuerzos para no quebrar el bloque en diputados, y eso fue lo que Macri le pidió a Daniel Lipovetsky y a Carmen Polledo, que fueron las dos voces a favor y en contra cuando se reunió con ellos, y ahora está pasando algo similar en el Senado. Vos tenés a la vicepresidenta Gabriela Michetti, al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, en contra, y el presidente del bloque, que es Humberto Schiavoni, a favor. Es decir, hay una guerra interna en Cambiemos que yo creo que el presidente no midió, tampoco lo midió el jefe de gabinete, creo que no midieron las consecuencias que tenía abrir ese debate, ¿no? ¿Y Pablo? Hoy estaba charlando con un consultor de ese tema y decía que mayoritariamente los que votaron a Macri en la segunda vuelta del 2015 mayoritariamente están a favor en contra de la legalización, de la despenalización de la legalización del aborto. En contra, digamos, como que el votante modelo, el votante genéricamente de Macri o de Cambiemos tiene una posición en contra. Ahora, me parece que acá hay que medir 2 o 3 elementos más. Uno es la arremetida final de la Iglesia, que en el Senado todos veíamos. Rabanal, que es experto en el tema Congreso, sabe que todos hacíamos la cuenta que diputado era posible y que Senado era muy difícil. Fue tan imponente lo de diputados, se generó la ola verde, que parecía que lo del Senado era posible. Hoy están diciendo que en el Senado hay un solo actor fuerte del tema a favor de la ley, que es Miguel Ángel Pichetto, que es el que está jugando más fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Aparecen, y yo creo que hay mucho de táctica y de juego mediático y de especialistas detrás. Fue muy fuerte la campaña. Hoy hablaba con el consultor Gustavo Córdoba, que decía que pasó del 65% de apoyo la despenalización a nivel nacional a 55%, y eso tiene que ver con que se reposicionó, encontraron como un discurso, sobre todo la Iglesia, que está haciendo una especie de campaña de base, porque están jugando en cada capilla, pero además esta historia de que encontraron como un mensaje, que es el mensaje de las dos vidas, que le está dando más resultado que el mensaje negativo que venía hasta ahora. Ahí jugaron bien. ¿Qué quiero decir con esto? Está jugando la política, está jugando la comunicación, están jugando los medios, y en algún momento esta presión se va a trasladar al presidente. Ahora, como decía Ezequiel, por ahora parece una cuestión interna de cómo sobrevive Cambiemos al tema del aborto. Ahora, con un presidente débil, con un gobierno que no encuentra o que no acierta nada que se convierta en una buena noticia, en algún momento esto también puede convertirse en un elemento adicional, porque pone en conflicto con su propio votante y porque le agrega elementos. Por ejemplo, no es nada fácil para un presidente, nos puede gustar o no, estar enfrentado con la Iglesia, digamos. Por lo tanto, se suman elementos de esa naturaleza. Carlos, mirá si le toca desempatar a Michetti. Bueno, ya se sabe cómo termina entonces la historia, ¿no? Es el final de la película. Es una película que decían, no va a pasar lo de Cobos. No se necesita un discurso tan largo. Pero acá hay una cuestión, más allá de lo que piense cada uno, que ¿cuál es el origen de todo este tema? ¿Por qué el gobierno saca este conejo de la galera? Que como hablábamos con vos la otra vez, Clara, acá hay un inicio de deshonestidad en el gobierno, porque este era un tema lo suficientemente fuerte como para poner en una plataforma electoral. O sea, debería haberle dicho Mauricio Macri a sus votantes, por lo menos en la elección legislativa, que este tema iba a ser impulsado. De hecho, en el mensaje legislativo de Asamblea Legislativa que da en el Congreso, en ningún momento ni lo menciona esto. Lo cual nos lleva a otro punto. ¿Por qué lo presenta? ¿Por qué saca este proyecto de ley? ¿Y por cómo le estaba yendo en la economía? Y con esa visión que tenía el gobierno a principio de año, que enero, febrero y marzo eran meses malos, pero que después venía la buena. Ahora, es frívolo largar por razones económicas un tema tan delicado. A ver, Clara, era la información que nosotros teníamos, pero después lo ratificó Carrió. Claro. Sí. ¿Por qué no le tengo que creer a Carrió? La pregunta es, llegamos acá, tenemos el tema
quemándose arriba de la mesa. ¿Qué le conviene al gobierno ahora? A ver, Ezequiel. Hay una división en el gobierno sobre esto, ¿no? Sí, porque la vimos a María Eugenia Vidal tomando partido. Vidal históricamente estuvo en contra. Tiene un padre médico, a pesar de que tiene un padre médico, ella desde que era ministra de Desarrollo Social porteña ya estaba en contra, y cuando fue vicejefa porteña ya con Macri trabajó en lo que fue la aplicación del aborto no punible. Estos son los casos de violación, malformación, en lo cual la mujer tiene riesgo de vida. Ella trabajó en ese protocolo, pero siempre estuvo en contra. Y quiero retomar un poco, antes de contestar la pregunta, lo que decía Carlos. Las principales figuras que fueron para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el 2015 no se pronunciaron sobre el aborto, y en todo caso los que se pronunciaron ya dijeron que estaban en contra. Con lo cual, obviamente, parecería casi una trampa electoral que finalmente yo lo que te haya decía es terminado esto. La noche, la madrugada, la mañana de la votación, al gobierno le quedó claro, ellos creyeron, no sé si es cierto o no, díganmelo ustedes, que le convenía que se votara a favor. Y por eso operaron como animales. Temían que se convierta en un tema inmanejable, que haya como una especie... En esta historia de sobregirar las lecturas, habría como una idea de decir... Macri lo lanza al debate sabiendo que no va a prosperar, entonces lo que logra en realidad es obturarlo, porque si fracasaba en diputados quedaba fuera de la agenda legislativa por lo menos un año. Mostraba eso. ¿Pero por qué? Porque se produjo el fenómeno de la ola verde, de los pañuelos, de una gran cantidad planteando eso. Yo hoy el escenario... Claro, como vos, yo digo, tomando esto que vos decís que mutó, ¿hoy cómo es? Yo creo que hoy está en una situación más incierta el gobierno. De alguna manera me da la impresión, esto me lo dijo en un momento un dirigente de Cambiemos muy importante, el planteo, no sé si es un poco de futurismo. Si no sale este año, saldrá el año que viene, y si no, saldrá el próximo. ¿Por qué? Porque hay una cuenta redonda. 50% de mujeres van a empezar a ser legisladores. Los legisladores son cada vez más jóvenes. Y justamente con el tema de aborto, mujeres y jóvenes es de alguna manera el universo que está más proclive al tema aborto. El premio en su momento en diputados, bueno, tal como decía Pablo recién, era mostrar un Macri estadista que abrió el debate, Rubén. Entonces ellos creían que ganaban desde ese lugar, independientemente de que no se pronunció explícitamente, él lo escuchó decir, efectivamente lo ha dejado trascender, pero él quería mostrarse como el hombre que abrió ese debate instalado en la sociedad, como un dirigente moderno, independientemente de su posición. La tesis de que tenía que dejar una gran ley, así como Alfonsín dejó el divorcio, así como dejó el matrimonio igualitario, el kirchnerismo, él debía dejar un tema de profundidad que tenga que ver con lo cultural. Ahora, una marca que estadista, que después Carrió salí diciendo, no, en realidad no le habían asegurado, lo lanzó para que no se apruebe. La próxima vez y la próxima me voy. Sí. Bueno, la vicepresidenta diciendo las cosas que dijo también. Ahora, ¿cuántos votos a favor puede tener, digamos, Macri, cuántos votos de gente que no lo votaba a él puede llegar a conseguir con esto? ¿Y cuántos votos que votaron por él puede perder? Para mí también es una intriga. Falta un año. A mí me da la impresión que puede ser que haya un porcentaje que puede votar por convicción religiosa y cambie, digamos, un voto presidencial. En algún momento el voto a presidente o el voto a un candidato electoral, sobre todo un presidente, tiene otra naturaleza. Puede haber, me da la impresión que va a haber un porcentaje que diga, no voy a votar a Macri porque abrió la discusión del aborto. Pero me parece que en realidad en el voto presidencial juegan otros elementos, juega el bienestar económico, juega la expectativa, juega lo que va a ocurrir, juega además la empatía con el actor. Inflación mata despenalización, decís vos. Y yo creo que la expectativa, real, lo otro termina siendo algo, la cuestión del aborto termina siendo, más allá de la convicción religiosa, termina siendo algo del criterio personal, de la percepción de la vida, la mirada tuya. Me da la impresión que un presidente se vota por otras cosas. Y el conflicto abierto con la iglesia, yo creo que eso tampoco lo midió Macri. Fíjense, hoy tiene el conflicto por el aborto, el conflicto por el tema social, las organizaciones sociales, lo que son los fondos para lo que llaman la seguridad alimentaria. Es decir, abrió un conflicto muy grande con la iglesia que uno pensaba en el 2015 que no iba a existir. Ahora, fíjate que si lo mirás hoy a Pichetto en el Senado, y no vamos a decir que Pichetto para oler sangre es bueno, Pichetto hoy está jugando en el otro lado. Pichetto está jugando por el sí. Cuando si hablabas hace 6 meses con él, seguramente no te iba a contestar eso. Cristina está ahí, pero ya dijo que los hijos la convencieron, digamos. Ahora, insisto, yo cuando hay que oler sangre los miro a los peronistas, lo saben hacer mejor que ninguno. Ahora, Rubén, a mi mamá que no le interesa la política, pregunta, che, ¿y esto no le va a traer problema con el Papa? ¿Más? Pero, a ver, en un país, la Argentina, con un papa argentino, cosa que no se va a volver a dar en la historia, que un presidente le saque el tema del aborto, ¿en qué mundo le iba a caer bien al Papa? No, en ninguna instancia le va. De hecho, es un hecho dogmático que era imposible que la Iglesia lo acepte ni siquiera en la discusión. Ahora, volvemos al punto original.
La novedad es que se generó este debate y todos los otros problemas del gobierno están más graves que en febrero. Claro. Sí, la economía está peor, la política está peor, la expectativa... Si la idea sobre el efecto anestesia... Bueno, ni el aborto ni el mundial terminó teniendo un efecto anestesia porque los conflictos... Ahí yo me gustaría marcar para cambiar de tema. El gobierno ha tomado como decisión nuevamente polarizar. Esta es la estrategia política de cara a las elecciones con Cristina. Es un lío. Hay un problema con el peronismo racional, con el cual acuerda, no acuerda, que viene, que va. Pero me da la sensación de que otra vez van a utilizar la polarización. Evidentemente, a mí no me gusta, pero bueno. Evidentemente le ha dado resultado la polarización. Sí, claro. Ahora, el problema que empieza a producirse en esa situación es que es muy difícil polarizar con alguien que no está arriba del ring. Claro. Digamos, Cristina ha tomado una decisión, estrategia, el silencio táctico de Cristina, guardarse, reaccionarse en algunos momentos, lo ha puesto en un conflicto en esa cuestión de mostrar todo el tiempo los matices. Yo me corro, dijo. Creo que fue una decisión inteligente desde ese punto de vista, se la reconoce el peronismo. Ahora después se abre otra variable. También es muy difícil imaginar que el peronismo llegue a las elecciones, aunque faltan 1000 años, con una sola oferta electoral. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, en un hipotético balotaje, la opción del peronismo que entra al balotaje sea una opción kirchnerista? Los votantes del peronismo antikirchnerista, que muchas veces tienen más resistencia con el kirchnerismo que con Macri, ¿votarían a esa alternativa? Digo, se abre esa variable. Yo creo que el gobierno se acostumbró a poner en la cancha, como todo gobierno, como toda acción política, como todo rival, elegir al que vos te conviene que esté ahí enfrente. Ahora, el otro también juega. Esto es un ajedrez de dos, la economía juega, la política juega, y en algún momento el peronismo, cuando él decía esta historia de oler sangre, el peronismo hizo un quiebre, casi un quiebre de diván. Empezó a entender que podía volver en el 2019. Sí, claro. Estuvieron 2 años pensando que el futuro estaba más allá del 2023. Entonces ahora empezaron. Eso puede convertirse en un motor que resuelva muchos conflictos, que termine alineando muchas posiciones y que lo ponga en un problema real al gobierno de no posicionarse por la negativa, sino por la positiva del mismo. En el gobierno creen, ellos aseguran por lo menos que la directriz que va a marcar la elección de 2019 va a ser más parecida a del 2017, en el sentido de que ellos dicen, bueno, en el 2017 también teníamos problemas económicos y la gente no votó tanto con el bolsillo, sino por una cuestión de, comillas, valores, por otras directrices, para que no vuelva al pasado. Obviamente a ellos claramente tener a Cristina en la cancha sería lo ideal. Ahora, lo que sí creo que pecó de error el gobierno es algo que algunos de la mesa política le planteaban a Macri, que es, bueno, empecemos a conducir nosotros, ayudemos a que el PJ Racional tenga un candidato, claro, que el kirchnerismo tenga otro, no sea cosa, como planteaba recién Pablo, que vaya todo el peronismo unido por ese arte es lo que de piensa magia. Pichetto, Exactamente, Clara. Y ahí sí, ahí lo quiero ver a Macri en un balotaje, ¿no? Va a ser muy difícil que pueda ganar un balotaje con un peronismo unido. Pero bueno, por lo menos en el gobierno creen que la variable no va a ser la economía, sino que va a ser una variable más de política, llamémoslo de alguna manera, ¿no? No va a ser la economía. Ellos creen eso. De acá, a mí me gustaría de acá a octubre faltan como 3 o 4 ajustes. Por eso, a mí me... Claro. Perdón. De acá a octubre... sí, 2, 3 waivers al Fondo Monetario también. Pero, a ver, ¿cuántas revisiones del Fondo hay? 3 trimestres de la economía planchándose. Yo digo... Uno en octubre... En octubre hay un pedido de waiver para rehablar, rediscutir algunas cositas del acuerdo con el Fondo, seguro. Pero me gustaría hacerle la misma pregunta que le hicimos a Martín Redrado en el primer bloque. ¿Cómo llega Macri? ¿Cómo lo ven a Macri llegando en medio de esta situación? ¿A qué te referís? ¿A septiembre? Como llega el año que viene. Octubre. A ver, octubre del año que viene, ¿no? A ver, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene como característica una revisión trimestral. Como todo stand-by, tiene una revisión trimestral. Y para que el gobierno pueda acceder a la plata del Fondo Monetario Internacional, tiene que cumplir con las metas que se firmaron. Probablemente en la de septiembre no haya problemas, va a llegar, porque además el número prometido de ajuste fiscal, de déficit fiscal, se va a conseguir. El tema es el presupuesto 2019, claro, la aprobación del presupuesto 2019, que tiene que pasar por el Congreso y tiene que ser aprobado por alguna de las variantes del peronismo. Mencionaban peronismo racional. Sí. Me gustaría saber qué opinan los otros cuando a algunos le dicen, este es el racional. El otro, y les encanta esa definición. Los que quedan del otro lado, ¿aceptan esa distinción? Sí, estos son los racionales. Nosotros somos los irracionales, ¿no? Sí. Y a mucha honra. ¿no? Claro.
Ahora, el punto es, hoy Pablito Wende en Infobae hace un cálculo que supera uno que habíamos hecho nosotros en el diario. El cálculo del ajuste para pasar de 2,7 a 1,3 del año que viene son 200.000 millones de pesos, según el cálculo que hacemos nosotros. Ahora, Pablo Wende es un cálculo mayor de 300.000 millones de pesos. Estamos hablando de cifras que son... Redrado lo que dice a eso es que está sumando el 0,8 que le está diciendo a las provincias, esto es lo que le toca ajustar a ustedes. Pero igual la cifra es enorme. A ver, como para dimensionar de qué estamos hablando, ¿ustedes se acuerdan de la reforma previsional que terminamos agarrándonos a trompadas en enero en la calle? Sí. En las calles, en el Congreso. Eran 70.000. Y acá estamos hablando de 200.000 para arriba. Todo el presupuesto de obra pública de este año, 180.000 millones de pesos aproximadamente. Ya está protestando hasta Merkel, ¿no? Del ajuste. Bueno, eso es un pequeño gran papelón que acabamos de cometer. La única manera que hay que esto funcione, que este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional funcione, es un acuerdo político. Entonces, obviamente hay que hablar de octubre del año que viene. Acá vamos a tener que cerrar. Vos decís que se necesita un acuerdo, porque hay una parte del gobierno que sabés que no quiere saber nada, y otro, Vidal, Rodríguez Larreta, Monzó, que dice que... Lean la nota de Rabanal del lunes, creo que fue del martes, la nota sobre Carrió. No, la nota sobre Carrió. Fue muy interesante eso. Es todo este debate me lee todavía. Ya no soy más el jefe de él y me lee todavía. Todos sabemos que el término de la política, nos puede gustar o no, Carrió es un sujeto extraño. En general es tóxico para la política en general porque genera tensiones, porque genera conflicto y demás. Ahora, él plantea, Rabanal, muy bien, que los radicales no están enojados por Carrió. Están enojados por todo lo demás, porque el proyecto fracasó, porque no tuvieron pertenencia, porque van a tener que hacer todo un ajuste. Entonces, ahí está la discusión. Yo te lo voy a sintetizar, qué es lo que el Macri que viene. El Macri que viene se va a ver en los próximos meses si hay Macri el año que viene o empezamos a hablar de la opción Vidal. Correcto. Comparto la opción Vidal. Para cerrar, a ver, cuestión endógena interna del gobierno, ver si puede enderezar la economía de una vez por todas, aunque sea a partir del año que viene, ya descarto este año. Exógeno, ¿qué pasa con el peronismo? Clara, si el peronismo va con Cristina por un lado y Urtubey por el otro, por ponerles nombres, eso es ganancia para el gobierno. Con un peronismo dividido tiene más chances el propio Macri de tener futuro, ¿no? A los tres, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Muchas razones para comprar tu viaje en Despegar. Arma el viaje a tu medida y compra entre muchas opciones. Reserva y gestiona todo desde un solo lugar, estés donde estés. Además, entérate de promociones y ofertas exclusivas desde la app. Y con la ventaja de comprar en cuotas y en pesos. Despegar te acompaña durante todo tu viaje. Despegar.com. Viajar es posible. RNB Construcciones. Hacemos realidad tus proyectos. Los gérmenes se esconden donde menos te lo imaginás. Probá el nuevo Lisoform Limpia Inodoros Adhesivo. Se adhiere directamente al inodoro sin entrar en contacto con las canastas sucias. Rinde hasta 5 semanas. S. Johnson, una compañía familiar. Este invierno en Bridgestone le sacamos presión a tu billetera. Pasa por los locales adheridos y llévate tus nuevos neumáticos Bridgestone con una sorpresa muy especial. Te bonificamos hasta 1.000 pesos por tus 4 neumáticos de auto o camioneta o 250 pesos por cada uno. Además, llévate tus neumáticos protegidos gratis por un año. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Si usted usa una prótesis dental removible, ya sea parcial o completa, debe saber que es necesario tener cuidados especiales. Una incorrecta adhesión de la prótesis puede permitir el ingreso de partículas de comida que irritan las encías. Esto puede estar afectando su salud. Visite a su odontólogo. Es un consejo de la Confederación Odontológica de la República Argentina y GS. En vacaciones de invierno, la República de los Niños te espera completamente renovada. Disfruta de las mejores atracciones, casas y castillos, espacios verdes, museos, visitas guiadas y mucho más en el primer y único parque educativo del país. Te esperamos todos los días de 10 a 18 horas en Camino General Belgrano 1897, Gonet, La Plata. Si querés saber más, entra a www.republica.laplata.gov.ar.
o llama al 0221-484-1409. Y además, entérate de las últimas novedades en Canal 26. República de los Niños. Visítanos estas vacaciones de invierno. Te esperamos. Estar bien es lo primero. Galeno. Hojas, barro, árboles. Cada rincón del jardín está lleno de gérmenes y tu hijo entra en contacto con ellos. Que no pase lo mismo en el piso de tu casa. Manténelo libre de virus y bacterias con Lisoform Solución Total. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Hace que tus hijos disfruten del aire fresco adentro como lo disfrutan afuera. Con Lisoform automático neutraliza todos los olores de tu casa. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. Raid, rápida acción para mamás exigentes. Expertos en insectos por más de 60 años. S.C. Johnson, una compañía familiar. En Danet nos preguntamos, ¿hasta dónde llegarías por algo dulce? Nosotros llegamos muy lejos para traerte los nuevos Danet Colección, que están buenísimos. Danet Colección. ¿Estás para algo dulce? Estás para un Danet. Te presentamos Tempo Naturaleza, un papel que contribuye a preservar el planeta. Elaborados con fibras renovables y fibras de cañas de azúcar únicas por su color, libres de químicos blanqueadores. Porque cuidás el medio ambiente, elegí Tempo Naturaleza. Rubén, blanqueo en las Fuerzas Armadas. Mira, un dato que a mí me pareció, hoy se conoció, lo anunció Oscar Aguada, el ministro de Defensa, que finalmente, bueno, les habían dado un 8% a las Fuerzas Armadas. El presidente dijo, hubo ruido mucho en las Fuerzas Armadas, se subió a 20. Ese dato es el que conocemos todos. Ahora, hubo algo que dijo Aguad que me parece que marca lo que le pasó a la Argentina. Aguad dijo, estamos blanqueando el sueldo de los militares. Y dijo, en el 2015 el 40% del sueldo que se le pagaba a los militares era en negro. Increíble. El gobierno lo fue blanqueando parte de eso que no era remunerativo, que era un sueldo en negro, pero hoy todavía se le sigue pagando el 23% del sueldo de los militares en negro. Es decir, esto abona la idea. El Estado argentino, que critica tanto, sigue siendo el ente que más cantidad de sueldos en negro paga en la República Argentina. Es escalofriante, porque estamos hablando que con esto desfinanciamos a los jubilados, hablamos de déficit. Bueno, ahí tenés. ¿Quién es el primero que paga en negro? El Estado Nacional. Bueno, y vamos a terminar con una reflexión. El Mundial todavía no terminó y ya lo queremos echar a San Paoli. Sí. Es increíble, es la Argentina a full. Peleados los jugadores, los técnicos, la gente, los dirigentes. Fíjense usted, algo que les vamos a mostrar que realmente es extraordinario, a mí me conmocionó, que fue los rusos después de la derrota con Croacia. Un pueblo, un himno, dirigentes, jugadores y técnicos unidos. Véalo, por favor.